Hola a todos, que Dios les bendiga en este día. Les quisiera enviar un cordial saludo a todos los hermanos de la Iglesia Bautista en Carpentersville que nos sintonizan a través de este video. Decirles que los extrañamos mucho, que como el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hemos extrañado el alegrar esos momentos donde convivimos, donde podemos socializar, donde podemos escuchar sobre todo la palabra de Dios y alabar y glorificar el nombre de Dios en la semana. Pero queremos enviarles un saludo a través de este video en este día. Me gustaría compartir la palabra de Dios en este día en el libro de Lucas capítulo 14, del verso 15 al verso 24 tenemos la parábola de la gran cena. Dice así la palabra de Dios. En el verso 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La parábola de la gran cena. En el capítulo 14 de Lucas que acabamos de leer, dice el primer verso que Jesús había sido invitado para comer en casa de un gobernante que era fariseo y era el día de reposo. Pero esta persona lo había invitado a Jesús y algo que me llama la atención en el primer verso dice que lo acechaban. Había unos fariseos ahí que habían invitado a Jesús para tentarle, para de alguna manera el sábado, que era el día que lo habían invitado, de alguna manera tentarle y ver cómo él quebrantaba la ley una vez más, según ellos. Dice que había un hombre enfermo ahí en medio de ellos y Jesús, conociendo los corazones de estas personas, les hizo una pregunta. Les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? A lo cual ellos no pudieron contestar. Entonces Jesús les dice en el verso 5, dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Entonces Jesús se encontraba en la casa de un fariseo y Jesús realiza un milagro, pero como conocía el corazón de estas personas, que eran un corazón duro y orgulloso, Jesús continúa y los empieza a observar. En el verso 7 dice que Jesús los mira, que ellos escogían los primeros asientos a la mesa, a la fiesta, a la actividad donde habían sido invitados Jesús y todos estos fariseos. Dice que ellos corrían para sentarse en los primeros asientos de esta fiesta. Y Jesús los empieza a observar, y al ver Jesús el orgullo de estas personas, cómo anhelaban, cómo deseaban la admiración de los hombres por estar sentados en las primeras mesas, en las primeras sillas, Jesús les empieza a hablar acerca de la necesidad de ser humildes. Les dice Jesús en el verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y entonces Jesús le dice, cuando seas invitado a una fiesta, a una boda, no corras a los primeros lugares. Porque esta gente era lo que hacían, corrían a sentarse en los primeros lugares. Entonces Jesús les dice en el verso 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no seas que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces Jesús aquí les empieza a hablar de la necesidad de ser humildes y de no buscar el reconocimiento de los hombres, sino que si verdaderamente tenían la intención de invitar a alguien, que lo hicieran porque eso brotaba del corazón, de un corazón humilde que no esperaba nada a cambio. Entonces cuando Jesús les dice que cuando hicieran las cosas lo hicieran pero esperando la recompensa en la resurrección de los justos, estas personas sabían que Jesús hablaba de la vida eterna cuando dice aquí el verso 14, la resurrección de los justos. Ellos sabían y ellos creían y que hay una vida después de esta vida que es la vida eterna. Y el verso 15, que es el verso que leímos al principio, dice que oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Parece que ahí en la reunión donde estaban, alguien se levantó y quiso hacer como una especie de brindis y dijo: bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Como diciendo, lo que dice Jesús, eso no importa. Aquí lo que importa es que todos vamos a ir al reino de Dios. Esta persona lo dice de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que a través de sus tradiciones, a través de sus ritos y a través de todo lo que ellos practicaban, iban a poder entrar al reino de Dios. Y hablando a esta persona que se levantó en medio de la fiesta donde se encontraba Jesús, de la cena, dijo: bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios. No sabía que el rey de ese reino estaba con ellos. El rey de ese reino del cual este hombre habló y dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Pues ese reino, en el reino de Dios hay un rey, como en todos los reinos hay un rey. Y en el reino de Dios Jesús es el rey. En Mateo capítulo 2 dice que vinieron del oriente unos magos preguntando al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Jesús es el rey de los judíos, y no solo de los judíos, Él es el rey de reyes y señor de señores. En el capítulo 3, verso 2, Juan el Bautista venía predicando diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba en la tierra en esos tiempos y por lo tanto el reino de los cielos estaba cerca de estos hombres. En el capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en Mateo 4, 17 Jesús dice esas palabras. Y después en el mismo libro de Mateo capítulo 10, verso 7, Jesús manda a los discípulos y dice: id y predicad diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos tiene un rey y ese rey es Jesús. Por lo tanto, esta persona que se levanta en medio de la fiesta y dice: bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos, no sabía, ignoraba que el rey de este reino, el reino de los cielos, estaba en medio de ellos, y ese rey es Jesús. En Apocalipsis 19, 6 dice que en su muslo trae un nombre que dice: rey de reyes y señor de señores. Jesús es el rey en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, estas personas ignoraban que el reino de los cielos tiene un rey y que este rey es Jesús. Entonces cuando esta persona se levanta y dice: bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos, como ignorando lo que Jesús había dicho acerca de la necesidad de ser humildes, Jesús ahora les va a exponer la parábola de la gran cena, que es el punto el cual me gustaría que nosotros viéramos en este día. La parábola de la gran cena. El verso 16 dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. En el tiempo de Jesús, cuando una persona hacía una actividad, como en estos tiempos nosotros acostumbramos a hacer bodas, 15 años, aniversarios, cumpleaños, y muchas veces las personas envían una invitación con unos meses de anticipación, a veces con un año de anticipación. Si es una boda o algo que requiere viajar, envían una invitación con tiempo.
Pues en el tiempo de Jesús, las personas también enviaban una invitación, pero no era como en estos tiempos que nosotros enviamos una invitación y en la invitación dice el mes, el día, el año, la hora en la que se va a realizar esa actividad. En el tiempo de Jesús se enviaba una persona y le decía el rey o la persona que iba a realizar la actividad, le decía a sus siervos, le decía, ve y dile a tal persona que vamos a tener una actividad, vamos a tener una cena, pero no se le podía decir la fecha. Nada más se decía, va a haber una gran cena, pero no había una fecha. Las personas que recibían la invitación tenían que estar preparados, tenían que recibir la segunda invitación de sorpresa. Por ejemplo, se le decía a una persona, se va a casar mi hija, y las personas ya sabían que se iba a casar la hija de esta persona, pero no sabían cuándo se iba a casar. Por eso en el verso 17 dice, a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está listo. Se mataban los animales, se preparaba la carne, entonces se le decía a los siervos, ve otra vez y dile a las personas que la cena ya va a estar lista. Entonces, si las personas se encontraban en el campo, dejaban lo que estuvieran haciendo y iban a la fiesta, iban a la cena a la cual habían sido invitados anteriormente, con mucho tiempo de anticipación. Por eso, y esta cultura, por eso es que tenían esa costumbre de que cuando le decían, ya la cena está lista, está servida, las personas corrían para ser los primeros en llegar, porque amaban llegar, al estar sentados en las primeras filas, porque el que llegaba al último ya no alcanzaba quizás lo mejor. Entonces esta gente amaban los primeros asientos de las fiestas, de las mesas. Por eso es que dice aquí que el hombre, en el verso 17, a la hora de la cena envió a sus siervos a decirle a los convidados, venid que ya todo está preparado. La gente dejaba lo que estuviera haciendo e iba corriendo a la actividad. Y los fariseos que estaban escuchando esta parábola conocían muy bien todo esto que Jesús estaba hablando, pero no se esperaban lo que Jesús estaba a punto de decirles. Ellos no se esperaban que hubiera gente que hubiera rechazado la invitación, como es lo que Jesús les va a decir ahora. Miren el verso 18. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. En aquellos tiempos nadie se excusaba para ir a una fiesta, para ir a una cena, para una invitación especial. Nadie se excusaba, porque el que se excusaba, que decía que no podía ir, esta persona se consideraba después de eso un enemigo. Se consideraba, después de que la persona había preparado todo, después de que la persona había invertido dinero, había invertido tanto tiempo en hacer una preparación tan especial, y que después de haber enviado las invitaciones, después de haberles dicho que iba a realizar una cena y la gente no iba, entonces eso se consideraba una ofensa, una falta de respeto. Por lo tanto, cuando la primera persona dijo, no puedo ir, los fariseos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo es posible que no pueda ir a la cena? El no ir a una cena, el no ir a una invitación como esta, era considerado una falta de respeto, y posiblemente en algunos casos era considerado un acto de guerra, por así decirlo. Muchas personas entraban en guerra, entraban en conflictos por causa de no haber ido a una cena que se les hubiera invitado. Entonces, cuando vemos el primer caso de la persona que se excusó, la persona que se excusó en el verso 18 dice, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Veamos que esta excusa de la persona no es válida. ¿Por qué? Porque nadie compra algo sin verlo primero. Dice que esta persona dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Cómo va a comprar uno algo sin verlo? Todo el mundo primero va y mira el terreno, primero mira la propiedad que va a comprar, después la compra. Nadie compra algo sin verlo. Nadie. De hecho, si alguien compra algo sin verlo, aquí es la segunda parte, si usted compra algo sin haberlo visto, un terreno, porque en este caso era una hacienda, un terreno, una propiedad.
Si compramos algo sin verlo, eso no se va a mover, no le va a pasar nada. Podemos ir a la cena y después al otro día yo puedo ir a verlo. Si ya lo compré, no se va a perder, nada le va a pasar. Por eso es que la excusa de esta persona que dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, no es una excusa válida, porque usted no compra nada sin verlo, y si fue un terreno, una propiedad, en este caso era una hacienda, no se va a perder, no le va a pasar nada por irla a ver 2, 3 días más tarde. Y vemos la segunda excusa en el verso 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Una vez más, es una excusa no válida, no aceptada, porque nadie compra un automóvil sin probarlo. Usted va a la agencia de autos, usted va al dealer, y aunque sea un año nuevo garantizado, aunque sea un auto nuevo y garantizado, usted lo prueba. La gente viene, se sube al carro y le da unas vueltas y lo prueba y después lo compra. Sin embargo, dice aquí que esta persona compró 5 yuntas de bueyes y según él iba a ir a probarlos. No los probó cuando los compró. Así que imagínense, si el buey estaba todo flaco, si el buey estaba todo quebrado de una pierna, ahora era demasiado tarde, pues ya los había comprado. Así que no es una excusa válida. Esa es la primera. La segunda es que si los había comprado, 5 yuntas de bueyes representa que es una persona que tenía mucho dinero, que estaba en una posición económica muy estable. Esta persona tenía criados. Para comprar 5 yuntas de bueyes es porque tenía mucho dinero. Esta persona tenía criados. Pudo haberle dicho a uno de sus criados, mira, ve y mira, checa esas 5 yuntas de bueyes que compré. Esta persona pudo haber ido a la gran cena y ir a ver esos bueyes al otro día. Es difícil que alguien compre algo sin verlo, sin haberlo probado, como estas personas. En este segundo caso dice que compró 5 yuntas de bueyes y no las probó cuando las compró. Y entonces vamos al tercer caso, que es la tercera excusa. En el verso 20, otro que dijo que acababa de casarse. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Una persona que acababa de casarse, en el libro de Deuteronomio 24:5 nos dice que cuando una persona acababa de casarse, tenía la excusa para no ir a la guerra o no ir a un viaje de negocios donde fuera a estar 2, 3 días, más de una semana. Esa persona podía decir, no puedo ir porque me acabo de casar. Pero en este caso no lo estaban llamando a la guerra, no lo estaban llamando a una reunión de negocio, lo estaban llamando a una gran cena. Por lo tanto, su excusa tampoco era aceptable. Y luego él pone como excusa que se acaba de casar. En la cultura donde estos hombres estamos, donde estamos leyendo, la cultura de ellos, la mujer tenía un plano secundario en la sociedad. Por lo tanto, este hombre pone como excusa, por así decirlo, como que estoy con mi mujer y no puedo ir. Los hombres de aquellos tiempos eran hombres que a la mujer la ignoraban por completo. Por lo tanto, la mujer no valía nada para ellos, por así decirlo. Y por lo tanto, la excusa de que se acababa de casar tampoco era aceptable. La mujer no se le podía decir a él, ¿sabes qué? Yo creo que no es bueno que vayas. La mujer no podía decir nada de esas cosas, no valía la opinión de la mujer. Por lo tanto, su excusa de que acababa de casarse no es válida, porque no lo llamaban a la guerra y porque también la mujer no podía ni tan siquiera aconsejarle que no fuera. Por lo tanto, su excusa no es válida. Entonces, vemos que Jesús empieza a desarrollar esta parábola, a exponer esta parábola a los fariseos, y ellos de seguro estaban sorprendidos. Estaban sorprendidos de que estas personas habían sido invitados a una gran cena y se estaban excusando. Para ellos, para los fariseos de aquellos tiempos, no había excusa para ir a una gran cena. Entonces ellos se sorprendieron de que estas personas no habían ido a la gran cena. Y si eso les había sorprendido, lo que les va a decir Jesús a continuación les va a sorprender aún más. Mire, el verso 21 dice lo siguiente: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, el padre de familia se enojó. El que había organizado esta gran cena ahora se enojó,
porque a los que había invitado decidieron no venir, porque a los que les había extendido la invitación la rechazaron. Por lo tanto, él se enojó. Es igual como en estos tiempos. Si usted hace una boda, si usted hace unos 15 años, invita a 200, 300 personas, imagínese que nadie llegue. ¿Qué va a hacer con toda la comida? ¿Qué va a hacer con toda la inversión? ¿Qué va a hacer con todos los preparativos? ¿Verdad que se molestaría? Pues lo mismo hizo este hombre de familia, se enojó. Dice que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aquí es donde estas personas, al escuchar la parábola de la gran cena, se sorprendieron aún más todavía. Porque si aquellos habían rechazado la invitación, ahora el enojo del padre de familia, y al ver la reacción de él, de cómo ahora extiende la invitación, no a aquellos a los cuales él había invitado por primera vez, sino que ahora esta invitación es para los cojos, los mancos, los ciegos y los pobres. Entonces estos fariseos, al escuchar eso, se sorprendieron aún más, porque no esperaban que alguien que había realizado un gasto tan grande fuera a invitar a esta gente menospreciada, a esta gente que no valía absolutamente nada, a esos limosneros, a esos pobres, cojos, ciegos y mancos que andaban en las calles, todos con trapos y ropas sucias. ¿Cómo es posible que este padre de familia va a invitar a esa gente? Esa gente no vale nada. Entonces ellos se sorprenderían más ahora al ver que este padre de familia extiende una invitación a estas personas de segunda clase, de segundo nivel. Y el verso 21 nos dice lo siguiente: que volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, estoy en el 22. Y dijo el siervo: Señor, no, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Era tan grande el evento, era tan grande esta actividad, esta gran cena, que trajeron algunos pobres, algunos ciegos, algunos mancos que había por ahí en las calles, los trajeron y aún así había todavía lugar. Era muy grande este evento, que había tanto lugar. Y mira cómo reacciona el padre de familia en el verso 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cómo está eso de que fuérzalos a entrar? Lo que pasa es lo siguiente, que cuando dice fuérzalos a entrar, ¿sabe por qué dice fuérzalos a entrar? Porque estos pobres, estos cojos, estos mancos no querían venir. ¿Y sabe por qué no querían venir? Porque ellos sabían que ellos no habían sido invitados a esta fiesta anteriormente, que era una invitación sorpresa que les había llegado, que ellos no se merecían esta invitación. Por lo tanto ellos decían: yo no puedo ir, yo no me merezco estar ahí, yo no tengo la ropa para estar ahí, no tengo los recursos para estar ahí. Porque ellos sabían que cada vez que alguien era invitado a una fiesta, esa persona tenía que devolver ese favor para atrás. Estos fariseos estaban acostumbrados a invitar solamente a sus amigos, familiares, gentes que los podían invitar para atrás. Que si yo hago un gran evento y los invito, ellos me van a poder invitar también. Pero no invitarían a un ciego o un manco, porque un ciego y un manco se estaban muriendo de hambre. ¿Cómo me va a invitar a mí un ciego y un manco si está en la calle como un limosnero pidiendo dinero? Entonces cuando ellos ven que que aquí el padre de familia empieza y trae a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y les dice fuérzalos a entrar, era porque ellos no querían venir. Ellos no se sentían dignos de entrar al palacio, no se sentían dignos de entrar a esta gran cena. Se sentían indignos, se sentían sucios, se sentían como se sentiría un pecador cuando el Señor lo llama para que venga y entregue su vida. Y este era el caso de estos hombres que no querían venir. Por eso es que le dice fuérzalos a entrar. Dile que la invitación es verdadera, que la invitación es real. Dile que vengan y tráelos si es posible a la fuerza, para que vean, al estar aquí, vean que es verdad, que no es mentira esta invitación. Por eso dice fuérzalos a entrar, porque ellos no querían venir. ¿Por qué no querían venir? Porque no se consideraban dignos de entrar a la gran cena. Y entonces el verso 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Era tal el enojo de este padre de familia que había organizado esta gran cena. Estaba tan molesto, tan enojado con aquellos que rechazaron su invitación, que dijo: ninguno de ellos gustará mi cena. Ahora, de aquí en adelante, ellos que me rechazaron serán mis enemigos.
¿Qué aplicación podemos darle a esta parábola? Pues la aplicación que le podemos dar y la aplicación que tiene esta parábola es esta. Dios hizo los preparativos para una gran cena. Dios ofreció salvación. Dios ofreció vida eterna. Dios ofreció la resurrección de los justos. Dios ofreció liberación. Y sin embargo fue rechazado. Sin embargo fue afrentado. Esta invitación que Dios hizo, la hizo a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Dios invitó al pueblo de Israel y le dijo: tú eres mi pueblo, yo te he redimido. Tú eres mi pueblo, el pueblo escogido entre las naciones de este mundo. Sin embargo, este pueblo lo rechazó. En Isaías 55, verso 1 dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esa era la invitación de Dios al pueblo de Israel. Les decía: vengan, los estoy invitando. Y sin embargo, este pueblo, cuando llegó la segunda invitación que Dios envió a su Hijo Jesucristo, cuando Jesucristo vino a este mundo, la luz del mundo vino y estuvo en medio de ellos, en medio de las tinieblas. El pan de vida estuvo en medio del pueblo de Israel. La resurrección y la vida vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, verso 11 dice eso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, lo que hicieron este pueblo fue rechazar a Dios, rechazar su invitación, rechazar el gran banquete, rechazar esta gran cena que Dios había preparado para ellos. Por lo tanto, este padre de familia también se ha enojado. Por lo tanto, Dios también se ha enojado con aquellos que han rechazado esa invitación. Dios se ha enojado tanto con aquellos que rechazan su invitación, que mire lo que dice San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, aquellos que han rechazado la invitación de Dios, ahora verán la ira de Dios, el enojo de Dios. Ahora serán enemigos de Dios. Y entonces cuando Dios envía esta invitación, el cual es Cristo Jesús, y la gente lo rechaza, Dios se molesta, Dios se enoja con ellos. ¿Y sabe lo que hizo Dios cuando el pueblo de Israel lo rechazó? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Dios extendió esa invitación a los gentiles. Y en estos tiempos, la invitación es para todos. Solamente que, si vemos bien la parábola que estamos viendo, dice aquí que Dios, el hombre, el padre de familia, llamó a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dios extendió esa invitación, pero esa invitación es para los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Quiénes son esos? Los pobres, dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando se refiere aquí en Lucas 14, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, se refiere en un sentido espiritual. Aquellos que reconocen que son miserables espiritualmente hablando, aquellos que reconocen que están en deuda, aquellos que reconocen que están en la quiebra, porque los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos en el tiempo de Jesús eran gente que estaban en la calle pidiendo limosna, dependían de aquello que les daban por misericordia solamente. Entonces, por lo tanto, en estos tiempos, aquellos que extienden su mano hacia Dios y dicen: Dios, sé propicio a mi pecador, soy un pobre, un manco, un cojo, un ciego, espiritualmente hablando, a ellos es a los cuales Dios les abre esta invitación para la gran cena en el reino de los cielos. No para aquellos orgullosos como los fariseos que estaban en ese tiempo con Jesús sentados a la mesa, sino para los pobres, los mancos y los ciegos y los cojos, aquellos que dentro de su corazón reconocen su pobreza espiritual. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Verso 26 al 29 dice lo siguiente:
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, en el tiempo de Jesús, lo menospreciado, lo vil del mundo eran estos cojos, estos mancos, estos pobres, estos ciegos. Por lo tanto, espiritualmente hablando, hermanos, solamente aquellos que se humillan y reconocen su pobreza espiritual delante de Dios, que no es por sus obras, sino por la pura gracia de Dios, solamente ellos podrán entrar a esta gran cena. Por eso dice aquí el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo podían llegar estos cojos y estos ciegos a la gran cena y decir, wow, estoy aquí porque yo me lo merezco? Ninguno de ellos se merecía estar ahí. Y lo sabían todos ellos los que habían llegado. Estos mancos, pobres, ciegos, cojos, sabían que ninguno de ellos merecía estar ahí. Por lo tanto, los que entran al reino de los Dios de los cielos saben que no merecen estar ahí porque son pecadores, redimidos y lavados por la sangre del Cordero, solamente por eso. Estos pobres, estos cojos, estos mancos y estos ciegos, miremos Lucas 4:18 para ir terminando. Lucas 4:18 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, palabras de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una vez más, cuando hablamos de los pobres en espíritu, son aquellos que están dispuestos a reconocer su pobreza espiritual y como todo pordiosero, como todo limosnero, extiende su mano y dice, por favor, tengan misericordia de mí. Entonces, estos pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Solo ellos podrán entrar a la gran cena. ¿Verdad que humanamente hablando, ninguno de nosotros nos gustaría sentarnos afuera de un edificio a pedir limosna? Nos daría vergüenza, ¿verdad que sí? Nuestro orgullo no nos dejaría hacer eso. Pues el orgullo muchas veces va a llevar a muchas personas a que sean excluidos de esta gran cena. Para poder entrar a esta cena, dijo Jesús, hay que humillarse, hay que reconocer nuestra pobreza, nuestra quiebra, nuestra ruina y pedir misericordia de Dios. Hermanos, mediten la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.